Estudio de casos. Metodología activa aplicada en la enseñanza superior. Hola, mi nombre es Walter Morales, soy consultor, profesor universitario ya desde hace varios años y estamos acá procurando profundizar y actualizar los conocimientos y las herramientas que podemos utilizar para mejorar, potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. En este caso les vamos a presentar una metodología activa específica. ¿Qué es una metodología activa? Es una que busca provocar cambios en el aula que permitan pasar de un aprendizaje memorístico a uno interactivo, de comunicación permanente entre el profesor y los estudiantes, también de estudiantes a estudiantes e inclusive con los estudiantes y otros actores. ¿Cuáles son las metodologías activas? Enumerar las principales como las siguientes: el aprendizaje basado en proyectos, el flipped classroom o aula invertida, aprendizajes basados en problemas, en retos, el aprendizaje servicio cooperativo, inclusive el aprendizaje por descubrimiento. Lo que vamos a tratar de desarrollar hoy es la metodología del análisis o el estudio de casos que viene a continuación. ¿Cuáles son los puntos claves del estudio de casos? De contenido, lo que vamos a desarrollar en este tema del análisis de caso como metodología activa en la enseñanza superior, vamos a hablar sobre la historia y los antecedentes de este tipo de metodología que es el análisis y estudio de casos, en qué consiste, las características, el método, funcionamiento, las ventajas que conlleva este tipo de estrategia, la pertinencia de su utilización, y vamos a tratar de trabajar también en algunos ejemplos. Es así que, iniciando con una breve historia del método de casos, podemos decir que tiene un largo recorrido en la historia de la enseñanza y de la investigación inclusive. Se podría afirmar que los casos siempre han sido utilizados en forma de ejemplo o problema práctico. La casuística típica de la filosofía escolástica medieval utilizaba también casos para resolver problemas morales o religiosos. Pero en 1870 el profesor Christopher Columbus Langdell, profesor de la Universidad de Harvard, empieza a enseñar leyes en la escuela de Derecho, haciendo que los estudiantes leyeran casos en lugar de leer libros de texto. Entonces, hacia aproximadamente 1914, el estudio de casos se formaliza como método de enseñanza en el programa de Derecho bajo el término de Case System o sistema de caso, pretendiendo que los alumnos buscaran soluciones a una historia concreta y tengan la capacidad de defenderla y sostenerla, sustentarla. En esa línea podemos continuar diciendo qué es el método de casos. Y el método de casos también es denominado análisis o estudio de casos, como habíamos dicho anteriormente, y se utiliza como una técnica de aprendizaje que tuvo su origen en la Universidad de Harvard aproximadamente en 1914, con el fin de que los estudiantes de Derecho en el aprendizaje de las leyes se enfrentaran a situaciones reales y tuvieran que tomar decisiones, valorar actuaciones, emitir juicios fundamentados
y utilizar en sí la información disponible que tenían, que son situaciones que tratan de emular lo que sucedería en la vida real, donde no tenemos ni toda la información posible o que quisiéramos, ni tenemos tampoco todo el tiempo necesario para realizarlo. Entonces es una metodología que está encuadrada en ciertas características que emulan a la vida real y se ha convertido en una estrategia muy eficaz para que los estudiantes adquieran diversas habilidades profesionalizantes y de aprendizaje y desarrollen, gracias al protagonismo que tienen en la resolución de casos, todas estas herramientas, ¿no es cierto? Y puedan practicar. El método de caso es una de las técnicas que favorecen el aprendizaje por descubrimiento, por ejemplo, lo decía Brunner en 1960. Es un aprendizaje que anima al alumno a hacer preguntas y formular sus propias respuestas, así como deducir principios de ejemplos prácticos o experiencias. El aprendizaje por descubrimiento precisa de una participación activa del estudiante a la hora de decidir qué, cómo, cuándo debe actuar, en lugar de esperar a que el profesor le dicte específicamente el contenido. Se espera que el estudiante estudie ejemplos que le permitan descubrir los principios o conceptos que debe tomar el estudiante, ¿no? Este tipo de enseñanza-aprendizaje fomenta la curiosidad y el desarrollo de destrezas que permiten que a lo largo de la vida el alumno se sienta parte activa de ese proceso. Entonces, el empleo del método de casos como medio pedagógico se justifica gracias a la idea de que los estudiantes, tanto de forma individual como en grupo, aprenden mejor porque aceptan más responsabilidad en el desarrollo de las discusiones que se generan y se acercan a la realidad de su futuro profesional. Se trata de un método activo que exige una participación constante del estudiante, interactuando en grupos, interactuando con otros, inclusive investigando, no solo con el docente, y cuyo éxito depende fundamentalmente de la competencia que se logre, de las sinergias que se logren en su utilización. Entonces, podemos definir el estudio de casos como un método de aprendizaje acerca de una situación compleja, basada en el entendimiento comprensivo de la misma, el cual se obtiene a través de la descripción y análisis, la cual es tomada como un conjunto dentro de todo el contexto del problema o de lo que estamos planteando. Y eso nos permite tener una idea mucho más acabada de lo que sería la práctica académica e inclusive profesionalizar en la formación que se está buscando. ¿Qué es el estudio de casos? El estudio de casos se considera una metodología activa de aprendizaje centrada más en el aprendizaje del alumnado que en la enseñanza del profesorado. También es una técnica en la que los alumnos analizan situaciones profesionales presentadas por el profesor, con el fin de llegar a una conceptualización experiencial y realizar una búsqueda de soluciones eficaces. ¿Cuáles son sus características? El método de casos comprende 1. La descripción narrativa, 2. Un grupo de observadores, 3. Una determinada situación de la vida real, incidente o suceso, y por último la posibilidad de distintas opciones o soluciones, facilitando el pensamiento divergente, es decir, que mediante la exploración de muchas posibles soluciones. También los buenos casos tienen las siguientes características: fomentan la participación activa de los estudiantes,
Promueve el estudio minucioso del caso en toda su complejidad. Y también, por último, evitan las respuestas simplistas y poco elaboradas. ¿Cuál es su método y funcionamiento? El método y funcionamiento de la metodología de casos se elabora dentro de las siguientes fases. La primera es la preparación. El profesor diseña el caso siguiendo los lineamientos discutidos anteriormente. Segundo, la etapa preliminar. El profesor presenta a los estudiantes la metodología. Se forman los grupos que se van a trabajar en el caso. El tercero es la presentación del caso. El profesor presenta el caso a los estudiantes utilizando los recursos necesarios. El cuarto es el trabajo en grupo. Los estudiantes elaboran colaborativamente propuestas de solución para el caso planteado. El quinto es la discusión en plenario, es decir, que cada grupo presenta su análisis del caso y los supuestos utilizados para proponer las soluciones. Aquí es donde el docente o profesor anima la discusión plenaria donde cada grupo presenta sus propuestas o soluciones. Y por último, la discusión individual. Cada estudiante genera una reflexión individual sobre su propuesta individual a partir del trabajo en grupo y de la discusión plenaria. ¿Cuáles son las ventajas de esta metodología? Principalmente permite poder poner en práctica toda la teoría adquirida. También se complementa con el trabajo en equipo. El trabajo en pequeños grupos aporta un apoyo para compartir ideas y resolver dudas. También permite alcanzar un mayor nivel de aprendizaje. Y también, por último, no ofrece soluciones, sino que prepara para que los estudiantes puedan encontrar sus soluciones a través del pensamiento. También una de las ventajas más importantes es que los estudiantes desarrollan un nivel de competencias a través del estudio de casos. El primero es el pensamiento analítico. Permite descomponer el todo en partes ofreciendo una valoración de cada elemento en base a su nivel de significación dentro del caso. Relaciona los elementos que se dan en el caso y agrupa según elementos teóricos, a la vez que interpreta variables y desordena de cara a presentar la información en un todo coherente. El pensamiento sistemático como segundo punto, ya que este también permite transferir conocimientos adquiridos a otras situaciones. También permite integrar los conocimientos de diversas asignaturas a la aplicación de una situación de la vida real. Como tercera competencia está el pensamiento creativo. Permite hacerse preguntas sobre la realidad, reflexionar sobre ella y formular juicios argumentándolos. Analizar también las opiniones y juicios de otras personas y también permite que el estudiante emplee criterios para fundamentar su propio juicio. Como cuarta competencia está el pensamiento reflexivo. Permite superar concepciones previas y formularse preguntas. Como quinta competencia está el pensamiento lógico. Este capacita para argumentar el análisis de las situaciones reales. Combina elementos lógicos para reconocer conceptos y distinguir información relevante de la no relevante. Como sexta competencia está el pensamiento práctico, que es la capacidad de hacer frente a situaciones donde las soluciones o decisiones han de estar argumentadas y esto crea la capacidad de poder enfrentarse a problemas reales. Como octava competencia está el pensamiento deliberativo. Este le permite al estudiante capacitarse para poder debatir acerca de sus argumentos y organizarse a través de un discurso y también el poder defenderlo. Y como última y novena competencia está el pensamiento ético, que es la posibilidad de pensar en las personas implicadas y tener en cuenta sus derechos fundamentales como personas. También comprobar dónde pueden llevar las consecuencias de los propios actos en la toma de decisiones
y la influencia de estos en los demás. Ejemplos de aplicación. Muy buenas tardes a todos los compañeros. Voy a dar un ejemplo de lo que es el estudio de aprendizaje basado en un estudio de caso. El primer paso para determinar el tipo de caso se requiere aplicar. Para ello, debemos analizar el tema que se va a abordar. Un ejemplo. Vamos a hacer un contexto. Ahora se plantea el siguiente caso. Nosotros como parte ejecutiva, como parte de director de la unidad, se nos presenta este conflicto entre dos profesores que requieren la asignación del aula más grande. Ambos profesores tienen sólidos argumentos válidos para poder que se le preste o que se le dé dicha aula, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver el aula grande y los dos profesores que están en la disputa de conseguir el aula más grande para pasar sus materias. Un profesor dice que tiene un grupo de estudiantes numeroso, mientras que el otro profesor asegura que por la practicidad de su materia requiere más espacios para hacer su actividad, ¿no? Este último profesor es pariente o amigo del director. Queremos definir que la problemática es la distribución del aula más grande, a qué profesor se le va a dar, ¿no? Se le va a otorgar. Esa sería nuestra problemática en este estudio basado en un caso. Bueno, pasamos a la siguiente fase, que es la fase de expresión o de opiniones a los estudiantes. Se da a conocer esta problemática a todos los estudiantes que requieren tal aula grande. Cada uno comparte diferentes criterios, diferentes opiniones respecto a quién debería de utilizar esa aula de acuerdo a las necesidades que tenga cada grupo de estudiantes. Vamos a continuar con la fase de análisis. Se estudia entonces el caso, tomando en cuenta de los saberes previos para su solución. Comentan distintas razones de cada profesor. Cada estudiante se pregunta también qué tan importante es la materia para definir y tomar decisiones en cuanto a quién se va a dar la aula grande. ¿Realmente la materia requiere espacio o de qué tamaño es el aula? Aquí vamos a poder ver un ejemplo del aula que es realmente grande y muy espacioso para una gran cantidad de estudiantes. La fase de contextualización o reflexión teórica, una vez dado a conocer el caso y recibir todas las sugerencias de los estudiantes, y no tan importante, uno de los profesores también como es pariente o amigo del director. Al finalizar toda esta fase de contraste y se determina una decisión que se tomará y se dará a conocer a todos los estudiantes. En esta parte nosotros vamos a tomar una decisión y la decisión se da de acuerdo a todo lo que hemos recabado, toda la información que hemos recabado, hemos investigado y vamos a llegar a tomar una decisión. Esta decisión se dará a conocer a los estudiantes, en la cual se va a dar el aula o al profesor que fundamente o que tenga argumentos válidos para poder pasar clase en esa aula. En este caso, en este ejemplo, se da el aula al segundo profesor que tiene una actividad y que necesita hacer sus ensayos, con sus ensayos teatrales, que necesita un espacio amplio donde pueda realizar su ensayo teatral como él indica, ¿no? Y esto se da a conocer a los estudiantes y los estudiantes captan y ven que la manera de que este conflicto o este caso se solucione viendo
qué parte de ellos o cuál de las dos partes tiene la necesidad de poder ocupar el aula. Y así como hemos venido diciendo, son criterios o opiniones ya una vez concluido el caso y una vez terminado o finalizado el caso. Eso sería en cuanto a un ejemplo que podemos dar, un ejemplo sencillo en cuanto al aprendizaje basado en estudio de caso. Ahora veremos un ejemplo del estudio de casos. Siguiendo el orden que hemos aprendido, empezaremos por la primera fase, la presentación del caso. En esta etapa, el profesor prepara el caso para entregarlo a los alumnos. Nuestro tema en este caso será la brecha educativa entre los bachilleres de escuelas fiscales y las universidades, para la cual hemos entregado a los alumnos notas de diarios nacionales y un video sobre el modelo educativo en Estonia. Cabe recalcar que Estonia es el país con la mayor puntuación en la evaluación de PISA, que es un informe internacional en el que se califica a los alumnos en las materias de ciencia, arte y literatura. La segunda fase es la etapa preliminar. En esta se forma el grupo que se va a trabajar en el caso y se determina la metodología que se llevará a cabo. La tercera fase es la presentación del caso. El problema de nuestro tema radica en un informe que presentó el Ministerio de Educación en 2019 a través de notas de prensa en diversos diarios, en la que decía que solo el 50% de los alumnos que postularon a las universidades estatales pasaron el examen de ingreso. Además, los estudiantes que sí lograron ingresar presentaron grandes deficiencias para acostumbrarse a los nuevos métodos de enseñanza universitario. Sabiendo esto, se plantea el problema central. ¿Qué medidas se pueden tomar para reducir la brecha educativa entre bachilleres de escuelas fiscales y universidades? La cuarta fase es el trabajo en grupo. Después de leer el material dado por el docente y que cada alumno investigue por su cuenta, entramos en un debate de ideas entre los miembros del grupo. Una vez terminado el debate entre los alumnos, se entra en la quinta fase, la fase de la presentación de la discusión o el plenario. Para esta ocasión, daremos las siguientes propuestas que hemos debatido entre los miembros del grupo. Alternativas de la solución. Número 1. El sistema educativo en todos sus niveles debe tener un alto grado de independencia, aún más en un país tan diverso como el que vivimos. Replicando el modelo estonio, cada colegio, instituto y universidad debe tener independencia para elegir su malla curricular, según el contexto de sociedad donde se encuentre, y aplicar el presupuesto asignado de la mejor forma en que vea conveniente. Segundo, los profesores y los directores de las escuelas deben recibir formación constante en el uso de las nuevas tecnologías y también en las nuevas investigaciones de educación que se vayan desarrollando. Esto permitirá a los profesores tener un mayor contacto con los estudiantes, puesto que estos podrían aprovechar de mejor manera las tecnologías que vivimos en la sociedad actual. Número 3. Las escuelas e institutos deben competir entre sí. Para esto se deben realizar evaluaciones periódicas tanto de los alumnos como de los docentes, y las escuelas que reciban mejores calificaciones recibirán un mayor presupuesto. Esto generará un incentivo de superación y competitividad entre las escuelas de una misma ciudad para tratar de ser cada vez mejores y captar mayor cantidad de alumnos y recibir así mayor presupuesto y tener a los mejores profesores. Número 4. Debe existir una mayor coordinación entre las escuelas, institutos y universidades en lo que a la malla curricular se refiere, para achicar aún más lo que se pueda a la brecha educativa. Número 5. Debemos ayudar a los estudiantes brindándoles a todos igualdad de oportunidades. Para esto debe haber una mayor inversión en el sistema educativo, y los estudiantes menores de edad podrían incluir la alimentación en el horario escolar, es decir, desayuno y almuerzo, para que así ningún alumno tenga que faltar a clases por el tema de la comida. Y el material educativo debe ser totalmente gratuito para los estudiantes, incluyendo los libros de textos y material tecnológico para que tengan acceso a la información sin problemas. Por último, la sexta fase en el método de casos es la reflexión en grupo, en la que se debate cómo se podría aplicar esta propuesta.
La implementación de las mejoras en el sistema educativo no solo debe ser por parte de las autoridades de gobierno. Por supuesto que se necesita una revolución en el área legislativa para implementar estas nuevas propuestas, pero también debe haber una coordinación y un esfuerzo por parte de los directores de los sistemas educativos, como son las escuelas, los institutos y las universidades. Fue una presentación del Grupo 3, conformado por Walter Morales Carrasco, Bianca Patricia Solano Vargas, Luis Diego Solares Vázquez, Ricardo Daniel Lanza Costas,